Buenas tardes a todos, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Daniela García Pérez, América Giselle Sánchez Villanueva, Daniel Roberto Vido Moreno, Virginia Guadalupe, y nosotros vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Bueno, voy a empezar a hablar sobre el corazón. El corazón es una víscera hueca en forma de cono truncado, formado principalmente por un músculo cardíaco. Se encuentra dentro de la cavidad torácica y hay que recordar que dentro de esta cavidad torácica tenemos al mediastino, que es la cavidad donde se encuentra nuestro corazón. Además, el mediastino está detrás del esternón y adelante de la columna vertebral. Como habíamos mencionado, el corazón tiene forma de cono truncado con la base hacia arriba y el tamaño aproximadamente es de puño de una mano de un adulto. El peso del corazón puede variar de entre 250 hasta 350 gramos. El corazón tiene 4 cavidades, tiene 4 huecos y podemos observar 2 huecos superiores que son aurículas, 2 cavidades inferiores que son ventrículos, que entre cada uno de ellos, dentro de las aurículas y entre los ventrículos, vamos a encontrar un tabique denominado tabique auricular y ventricular, interventricular, dentro de los dos ventrículos. Por lo tanto, a través de este tabique, el corazón se va a dividir en 2 bombas, en 2 partes principales. La bomba derecha, que es esto, y la bomba izquierda, o el corazón izquierdo, que es esta. El corazón derecho va a circular sangre venosa y en el segundo va a circular sangre arterial. Las aurículas y los ventrículos, son estos, están separados por las válvulas auriculoventriculares, que desempeñan un papel muy importante para que esta víscera funcione de manera adecuada. En el corazón derecho, entre la aurícula y el ventrículo derecho, vamos a encontrar la válvula tricúspide, y en el corazón izquierdo, es decir, y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar la mitral. Las válvulas son hojas de tejido fibroso, son estas, que a simple vista parecen delgadas y frágiles, son tan resistentes que soportan la presión que ejerce el corazón. Las válvulas auriculoventriculares se vuelven a encontrar fuertemente sujetas al corazón por unas prolongaciones resistentes llamadas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas impiden que las válvulas se desprendan de su lugar y no realicen su función de sellado entre las aurículas y los ventrículos. Además de las válvulas auriculoventriculares, tenemos también otras 2 válvulas que se van a encontrar al final de los ventrículos. Tenemos a la válvula pulmonar del lado izquierdo, que va a desembocar hacia el pulmón, y la otra es la semilunar, que es la válvula aórtica, que va a conectar contra la arteria aórtica del mismo nombre. Macroscópicamente, el corazón tiene 3 capas: el pericardio, que es la cubierta externa que rodea el corazón y está formada por 2 hojas principales: el pericardio de la hoja parental y el pericardio con la hoja visceral. Entre ellas va a haber un líquido que va a permitir el movimiento cardíaco. A ese líquido se le denomina líquido pericárdico. A la otra capa del corazón es el miocardio, que se dividimos esto en sus prefijos y sufijos. Mio significa músculos y cardio significa corazón. Por lo tanto, la segunda capa o capa interna del corazón está hecha de músculo, principalmente músculo cardíaco de color rojo brillante con los extremos bifurcados, y la última capa
interna del corazón es el endocardio, que es un tejido conectivo, liso y brillante, y es la capa más interna del corazón y está en contacto de la sangre. Dentro de las mismas células musculares existe un pequeño grupo especializado que se encuentra en la aurícula derecha, en las embocaduras de la vena cava, formando el llamado marcapasos. Es responsable de enviar una señal de tipo eléctrico para lograr la contracción de todas las fibras musculares al mismo tiempo. El marcapaso va a empezar primero por el nodo sinosal, o también llamada sinoauricular, que es el que va a mandar la señal a todos los demás nodos. En segundo lugar, tenemos al nodo audioauricular, que se encuentra inferior al nodo sinusal. Después la alesis, que va a encontrarse a lo largo del tabique interventricular. Y por último tenemos a la red de Purkinje, que le manda la señal para que se contraigan los ventrículos. Las contracciones cardíacas repetidas reciben el nombre de frecuencia cardíaca. En un adulto normal se producen aproximadamente de 60 hasta 80 pulsaciones por minuto. Otro concepto hay que decir que es gasto cardíaco, que se denomina como volumen expulsado por el corazón por un minuto, que eso va a depender de la edad de cada persona, del estado de salud y también de la actividad física que éste realice. También otros dos conceptos muy importantes es que la sístole es la diástole. La sístole se refiere a la contracción ventricular del corazón, y la cual la bomba sangre a todo el cuerpo, y el diástole, que se refiere a la relajación de los mismos. Que en la fase diastólica el corazón va a alimentarse de su propia sangre para continuar con su bombeo. Y ya sería todo sobre nuestro tema del corazón. Muchas gracias por la atención. El sistema linfático está constituido por una red de ganglios y unos vasos linfáticos que transportan la linfa y que discurren a través de determinados órganos, tejidos de la médula ósea roja. En esta última contiene las células madres de las que se originan los linfocitos. El sistema linfático desarrolla tres funciones principales, que es el drenaje del líquido intersticial, el transporte y la facilitación de la respuesta inmunitaria. El sistema linfático se origina en los capilares linfáticos que se encuentran en los espacios intersticiales, donde convergen los capilares sanguíneos en formas de vénulas, recogiendo el líquido intersticial drenado para posteriormente convergir el resto de los capilares linfáticos y formar vasos más delgados y con válvulas a intervalos variables en dichos vasos, que hay estructuras de los linfáticos, los ganglios linfáticos. Si bien, volviendo a las tres funciones principales, las voy a describir cada una. El drenaje del líquido intersticial. Los vasos linfáticos drenan el líquido intersticial excesivo producido por los tejidos. El segundo, que es el transporte de los lípidos, alentarlos, proteínas y las macromoléculas. El tercero es la facilitación de la respuesta inmunitaria. El tejido linfático inicia una respuesta muy específica dirigida contra microorganismos o células anormales. Los linfocitos ayudan con los macrófagos a reconocer las células extrañas, microbios, toxinas, y las células cancerosas responden en formas principales. Si bien, para continuar, voy a hablar de qué está compuesto el sistema linfático. Y el primero después es la linfa, que es un líquido incoloro compuesto por glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales que se transportan desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas y a que están formadas por tejidos conjuntivos y a unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos convergen en los troncos principales, conducto linfático derecho, que recoge toda la linfa en la parte superior del cuerpo, y el conducto linfático torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar y se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo, como el cuello, las axilas,
las ingles, el tórax y el abdomen. Ahora, aquí podemos ver que aquí estos puntitos rosas son los vasos linfáticos, los vasos linfáticos primero, que son los que se parecen a las venas, y los ganglios linfáticos, que son estos rosas. En esta otra imagen los podemos ver mejor, que son estos verdes, de los que se hablé hace un momento. Para continuar, los órganos linfoides primarios, en los órganos es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas que se encuentran en el interior de los huesos, y es donde maduran los linfocitos B. Los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inician respuesta inmune específica, son los ganglios linfáticos en el vaso y en el manto. El vaso está situado al lado izquierdo de la cavidad abdominal, informado por la pulpa blanca correspondiente al tejido linfoide. En la pulpa roja, los vasos sanguíneos y su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de bacterias. El manto es el tejido linfoide asociado a la mucosa que se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y en el genitourinario. Aquí podemos ver que este es el vaso, el que tiene esta forma. Aquí tenemos el timo, que tiene forma como de un tapón. El apéndice, aquí en el hueso, que es lo que tiene marcado, es donde está la médula ósea. Las placas de Peyer, que están aquí marcadas, que es en el intestino delgado, y las amígdalas. Y bien, pues por mi parte sería todo, y muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Daniel Roberto Oviedo Moreno y les voy a hablar sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares, que estos son los vasos más pequeños. Todos estos elementos conforman el sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo por donde circula la sangre. La sangre es el contenido o tejido líquido que circula por los vasos. Este es un ejemplo de un vaso sanguíneo. Aquí está nuestra vena, nuestra arteria y nuestro capilar. Los vasos sanguíneos, como ya lo habíamos dicho, transportan sangre por todo el cuerpo. Las arterias transportan sangre desde el corazón y las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. En nuestros vasos sanguíneos tenemos paredes. Tienen 3 capas. Estas capas son la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Estas capas rodean la luz, que es el interior hueco por el que fluye la sangre, que vendría siendo esta parte de aquí y esta de aquí. Ahora les voy a hablar sobre esas 3 capas. Tenemos a la túnica advántica o la túnica externa, que como su nombre lo dice, es la capa más externa con fibras de colágeno y fibras elásticas. Varía de espesor y relativamente puede ser fino en la mayor parte del sistema arterial, hasta bastante grueso en las vénulas y en las venas, donde representa el principal componente del vaso. Las vénulas vendrían siendo estas de aquí. Continuamos con la túnica media. La túnica media es una capa formada por capas concéntricas de células musculares lisas, entre las cuales se interponen cantidades variables de elastina, fibras reticulares y proteoglucanos, que en las arterias está bastante más desarrollada que en las venas y prácticamente no existe en los capilares. Y por último tenemos la túnica íntima o simplemente íntima, que es la capa más interna de una arteria o de una vena. Está compuesta por una capa de células endoteliales y está sostenida
por la membrana elástica interna. Las células endoteliales están en contacto directo con el flujo sanguíneo. Y esto sería todo de mi parte. Espero tengan un buen día. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la sangre. Primero que nada, ¿qué es la sangre? Bueno, la sangre es un líquido que pues mantiene la vida. Este circula a través del corazón, arterias, venas, capilares, el cerebro y lo que resta del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre las funciones. La sangre lleva a los tejidos del cuerpo, transporta nutrientes, hormonas, electrolitos, también vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno, células inmunológicas, y también también transporta lo que es desperdicios y dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la sangre. La sangre, como ven aquí, se ve dividido como en amarillo y luego tenemos aquí lo rojo, ¿verdad? Lo amarillo es el plasma, que constituye un 55% de la sangre, y tenemos la parte de abajo, lo rojo, que son los elementos formes, que constituye a un 45% de la sangre. Bueno, ahora vamos a ver qué constituye cada cosa del plasma y los elementos formes. El plasma está constituido por aguas, proteínas y otros solutos. Los elementos formes están constituidos por plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Las proteínas que se encuentran en el plasma son la albumina, globulinas, fibrinógeno, protombina. Otros solutos son los iones, los nutrientes, productos de desecho, gases, sustancias reguladoras. Después tenemos los leucocitos, que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las células sanguíneas. Las células sanguíneas se reproducen, o estas se producen más que nada en la médula ósea. La médula ósea se encuentra en lo que es un material esponjoso que se encuentra en el hueso, ¿sí? Se encuentra, para ser exactos, en el centro del hueso. La producción y el desarrollo de nuevas células en la médula ósea, este proceso se le llama hematopoiesis. Hay otros órganos, que también quiero aclarar otras cosas. Hay otros órganos que nos ayudan a, ¿cómo podrías decir?, regular lo que son las células sanguíneas. Son los nódulos linfáticos, el hígado y el vaso, ¿sí? Estos nos ayudan mucho a lo que es esto, nos ayudan a regular la producción, destrucción y diferenciación de las células. Pues bueno, aquí tenemos una imagen de cómo es. Aquí está el hueso, tenemos aquí la médula ósea, y aquí es donde se encuentran las células sanguíneas. Aquí tenemos las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tema de las arterias y las venas. Primero que nada tenemos que definir qué son arterias y qué son venas. Bueno, las arterias son unas venas que transportan la sangre del corazón hacia el resto de nuestro cuerpo. Sus paredes son elásticas y muy resistentes, ya que estas tienen una capa de tejido muscular. Por las arterias, la sangre circula de una manera muy rápida, está a una alta velocidad y a una alta presión, ya que recibe el impulso de las contracciones de los ventrículos. Para resaltar o recalcar, las arterias más grandes o más voluminosas son la aorta y la arteria pulmonar. Bueno, ahora vamos a lo que es la definición de las venas. Las venas, estas conducen la sangre del cuerpo hacia el corazón, ¿sí? Lo que resta del cuerpo hacia el corazón. Las paredes de las venas son más delgadas que las arterias. También en esta circula a menos presión y a menos velocidad la sangre. Pero lo que les diferencia de las arterias es que estas tienen unas válvulas semilunares, que son las que le ayudan a impulsar la sangre y llevarla hacia arriba para que no se regrese. Para resaltar, las venas más grandes son la cava y las venas pulmonares. Bueno, ahora vamos con las capas de las arterias y las venas. Aquí tenemos una imagen donde apreciamos la arteria, una vena y los capilares. Bueno, en las dos presentan endotelio, músculo liso y tejido conectivo. Lo que diferencia de la arteria y la vena, como ya había mencionado anteriormente, es que la vena tiene unas válvulas, que son estas de aquí, que son las que nos permiten que la sangre suba y no retroceda. Después las arterias se van haciendo más delgaditas hasta llegar a ser arteriolas. Igualmente con la vénula, las venas y se van haciendo más delgaditas al llegar hasta ser vénula.
y se juntan aquí en el capilar sanguíneo. Aquí se hace el cambio gaseoso y se absorben nutrientes, proteínas, etc. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el color. Como ven aquí tenemos una imagen. De este lado tenemos sangre arterial, que como ven es más clara, y de este lado tenemos la sangre venosa. Bueno, la arterial es más clara ya que esta tiene oxígeno, esta está muy rica en oxígeno, y la venosa no, esta es pobre en oxígeno. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ramificaciones de las arterias. Primero que nada, como ven esta imagen, primero del corazón salen dos arterias principales que ya las había comentado anteriormente, que era la pulmonar y la aorta. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. La aorta, aquí tenemos una imagen de la aorta, sale del ventrículo izquierdo, que forma un arco que se le llama arco aórtico, donde de este arco salen las arterias que van hacia la cabeza, hacia el cuello y los demás miembros superiores. Después la aorta desciende y llega a ser, se le llama aorta torácica, y cuando pasa el diafragma se le llama aorta abdominal. Y por último, esta se divide en dos, que son las arterias ilíacas. Por aquí tenemos una imagen de cómo se va. Aquí tenemos el arco aórtico, cómo va subiendo hacia lo que es, que se va convirtiendo en la arteria carótida, que son estas dos que se encuentran aquí por el cuello, se van llegando a lo que es los miembros superiores. Después tenemos cómo la aorta va descendiendo y se va haciendo aquí lo que es la arteria torácica, y después se convierte en arteria abdominal y después en arterias ilíacas. Ahora vamos a hablar sobre la distribución de las venas. Vamos a hablar sobre la cava superior y sobre la cava inferior. Bueno, la cava superior, esta se forma por la unión de dos venas que son las brachiocefálicas, o también llamadas yugulares, que estas vienen desde la cabeza, y las subclavias, que estas proceden pues de los miembros superiores, que son las venas braquiales, cefálicas y basílicas. Aquí tenemos una imagen de cómo está, pues aquí tenemos la vena yugular, la vena subclavia derecha, la vena brachiocefálica, la cava superior, la cava inferior, las venas suprahepáticas, que son las que están abajo, que ahorita las vamos a hablar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cava inferior. Esta va hacia las venas ilíacas, que viene de los miembros inferiores, que son las venas femorales, la safena externa e interna. También están las venas renales, que son del riñón. También la vena suprahepática, que es del hígado y de los genitales. Aquí tenemos una imagen de cómo están distribuidas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema venoso. El sistema venoso forma parte de la circulación en la que la sangre va desde la periferia o desde el resto de los órganos de vuelta al corazón. Este sistema se divide en dos sistemas: el sistema profundo, el sistema venoso profundo, y el sistema venoso superficial. Vamos a empezar con el sistema superficial. El superficial tenemos lo que es en las piernas, incluye la vena safena mayor y la safena menor. Estas llevan la sangre desde la superficie, ¿sí? Que llevan la sangre desde la superficie, que son los tejidos cutáneos y los subcutáneos, donde esta se acumula a las venas profundas. Ahora les voy a hablar sobre el sistema venoso profundo. Este incluye lo que son las venas ilíacas, las femorales, la popltea y la femoral profunda. Las venas profundas generalmente van en sentido, como podría decirse, paralelas a las arterias correspondientes. Bueno, estos sistemas ya mencionados, el sistema profundo y el sistema superficial, están conectados por una fascia de tejido conductivo y por músculos. Y estos están, podría decirse que conectados por un tercer sistema, que son las venas perforantes. Y pues bueno, ahora les voy a hablar sobre las principales arterias y las principales venas. Bueno, no sé si se alcance a ver ahí en el dibujo. Bueno, aquí tenemos lo que son las principales venas.
En la parte de arriba, aquí por el cuello, tenemos, como ya había mencionado, la vena yugular. Después tenemos la vena cava, que es la principal, la que ya había comentado. También la vena pulmonar. Tenemos las venas humeral, que está aquí en el brazo. La vena basílica, que es la que está por este lado. Y la cubital, que son las que están como aquí, por este lado. Tenemos lo que son un poquito más abajo. Tenemos la vena mesentérica superior y tenemos la vena renal, que es del nuestro lado izquierdo. Después, si seguimos bajando, tenemos las venas ilíacas, que son de este lado. Tenemos también más abajo la vena femoral y la vena safena, ¿sí? Aquí está nuestra imagen. Y ahora vamos a mostrar las principales arterias. Espero y ahí se vean. Bueno, tenemos aquí en la parte de arriba la arteria carótida, que está aquí en el cuello. Tenemos pues las principales arterias, que son, acá tenemos la aorta, que está por este lado. Tenemos la arteria axilar, que es la que está por acá arriba. Tenemos la arteria pulmonar, arteria humeral, que está aquí, como ya había mencionado. También hay arteria radial y arteria cubital. Tenemos después, más abajo, tenemos la arteria mesentérica superior y la arteria renal. Y pues como ya había mencionado, la arteria abdominal y la torácica y abdominal. Tenemos la arteria ilíaca, la femoral y la arteria tibial, ¿sí? Estas son como que las principales, podría decirse un poquito más principales. Como quiera, si me faltó mencionar alguna aquí en el dibujo, pues ya creo que ya la mencioné en lo que es en la presentación. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen sobre el corazón, cómo se ven aquí lo que son la vena cava superior e inferior, la arteria aorta, el arco aórtico, la arteria pulmonar principal, las venas pulmonares derechas y las izquierdas de este lado. Acá tenemos más como que las principales, las que ya mencioné. Y pues esto sería todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, esto sería todo por nuestra parte, muchas gracias.